Así es. Vamos a iniciar este nuevo formato para estas noticias de hoy, de la mañana, pues, y analizaremos el debate de anoche. Conmigo están a mi derecha, a la izquierda de ustedes, Richard Morales. Él es de la campaña de Saúl Méndez y Alfredo Alexander de la campaña de Rómulo Rux. Richard, tu opinión del debate de ayer. Vamos a primero hablar de la forma y después del fondo. Eso contigo. Creo que es lamentable que el formato no permite mayor intercambio entre los contrincantes, entre los candidatos. Yo he visto formatos en otros países, recientemente en la elección en Colombia, donde tenías de igual forma una gran cantidad de candidatos y se permitían que interactuaran entre sí, que se cuestionaran. Y yo creo que eso es importante. No por un tema de que cayeran en descalificación unos con otros, pero sino que verdaderamente contrasten entre sí sus trayectorias, se pongan a prueba, se cuestionen. Yo creo que eso hubiera sido necesario para que se dé un mayor debate de ideas. El formato lo que permitió es que cada uno presente sus posiciones, su diagnóstico de la realidad, lo que está sucediendo y a la vez sus propuestas. Yo creo que lo que permitió este primer debate es un posicionamiento de los candidatos en torno a los problemas del país. ¿Crees tú lo mismo, Héctor? Alfredo. Bien, le da apertura a este debate, le da apertura a que nosotros conozcamos la identidad de cada uno de ellos, conozcamos a quién nos estamos refiriendo y también conozcamos quiénes son los actores principales de este gran torneo electoral que está por venir. El nuevo formato electoral que nos da a nosotros solamente 2 meses de campaña le da muy poco discurso a desarrollar y también le da muy poco tiempo a que las personas conozcan de las propuestas. Este debate nos lleva a nosotros a tiempos cortos, muy al grano, la cual pone en contraposición lo que nosotros todos queremos conocer de cada candidato. No solamente su hoja de vida, sino la presentación de esas propuestas. No el desarrollo de ellas, sino también conocer cuál es la disposición que tienen ellos para lograr no promesas, sino lograr también lo que se dispone dentro de esos compromisos que tenemos. Yo quiero también hacer la salvedad de que a este debate se invitó tanto a la campaña de José Blandón, a él mismo, como a la campaña de Nito Cortizo. Es decir, quería principalmente hablar con los candidatos de los partidos, porque me parece que es la estructura mejor formada y la que pues tiene más posibilidades de ganar en las elecciones del próximo mayo. Posteriormente haremos esto con los candidatos independientes. Así que hecha esa salvedad, vamos al fondo. Educación a la larga se dijo mucho, pero más de lo mismo. ¿No te parece a ti? Hubo dificultad para precisar y distinguir las propuestas. Yo creo que en el caso del Frente Amplio por la Democracia quedó claro el compromiso con la educación pública. Sí. Y creo que eso permite ver el diagnóstico del problema, es decir, esta privatización de los servicios públicos, la identificación del modelo neoliberal como la causa de eso a partir de las reformas que vienen implementándose desde hace 30 años y este contraste entre un compromiso con mantener, con reforzar, con ampliar lo público, la educación como un derecho, educación pública, laica, como uno de los pilares de la propuesta y una de las bases ideológicas, porque creo que lo importante en un debate como estos, donde nuevamente hay muchos candidatos, es lograr precisar la posición de uno ideológicamente en la historia de Panamá en torno a los problemas. Muchos de los candidatos, en particular los candidatos de libre postulación, mantienen una cierta ambigüedad que no les permite de manera directa plantear al país qué representan. Y yo creo que aquí es importante que el Frente Amplio por la Democracia ha logrado explicitarle al país qué representa una propuesta de transformación del modelo, no solamente de reforma de lo existente, y es a partir del juicio de la ciudadanía si confía y quiere una transformación o si cree que meramente reformando lo ya existente, es decir, una continuidad, es suficiente. Alfredo. Miren, Fernando, me parece que la educación tiene costos políticos importantes. Bueno, que uno lo que está buscando es alguien que lidere a pesar de los costos. Exactamente. La política tradicional ha llevado a que los partidos políticos, dentro de sus dirigencias y el que representa esa candidatura presidencial y representa la presidencia de la República, no pague esos costos.
La política tradicional está llevando a los políticos tradicionales a no pagar el costo político. Este es el momento de pagar un costo. Rómulo Rux, desde Cambio Democrático, siendo presidente del partido y también asumiendo la responsabilidad que tiene que ver con asumir esa primera magistratura, que es la presidencia de la República, asume la responsabilidad de pagar el costo político ¿de qué? De evitar que la política nuevamente sea la parte inquisidora de la educación nacional. ¿Sabías que la política igual para todos no es parte solamente de un discurso de campaña política? Es parte ya del plan de gobierno establecido en Cambio Democrático. Salud igual para todos es que no represente en el sector o lugar donde naciste Sí, el futuro de lo que va a ser tu educación. Eso significa que todos vamos a tener igual de condiciones dentro de la educación. Pero ¿qué se necesita para eso, Fernando? Se necesita primero respetar el presupuesto. Segundo, tener la intención de tu poder económicamente darle ese 6% de PIB o de Producto Interno Bruto a el sector educativo, que no es solamente un compromiso, eso es una propuesta. Ahí yo creo que estamos entrando, y tal vez coincidan conmigo, que el problema en educación tal vez no sean solo recursos. El problema de educación yo creo que está tan dañado el hardware como el software. Creo que es necesario ese aumento de los recursos. Esa ha sido una propuesta persistente en la campaña. Pero lo que quiero que nosotros veamos, y yo creo que el público tal vez coincida conmigo, el presupuesto de educación se aumenta y misteriosamente se dañan las escuelas y se va más presupuesto en reparación de escuelas. ¿Qué indica esto? Que tú le puedes dar recursos infinitos mientras esto se termine nada más en pintura, en arreglar las bancas y eso, pues así ellos van a seguir creando problemas porque ya tienen la solución. Sí, yo creo que ahí es importante que esa transformación de la educación esté centrada efectivamente en el ser humano, en la vida. Es decir, ¿cuál es el punto de partida de la educación? Si es educación simplemente para invertir en infraestructura, que es importante efectivamente tener infraestructura de calidad, o si es garantizar esa gratuidad de la educación. Y si ese es el punto de partida, gratuidad de una educación de calidad, ahí entonces tú puedes establecer cuáles son las necesidades del sistema. Porque yo debo entender que el discurso de ustedes sigue basándose en la lucha de clases como el gran muro para resolver el resto de los problemas. El gran muro sería que ese recurso de la educación está siendo apropiado por unos cuantos que ven en la educación un gran negocio, que es el caso hoy en Panamá. Para las grandes mayorías que utilizan el sistema público, servicios públicos de educación precarizados, cada vez más deficientes, donde el presupuesto de educación, es importante recalcar que es uno de los más bajos relativo al PIB en el continente, uno de los continentes que menos gasta en educación incluso, pero donde a la vez en el sector privado y cada vez se le extrae más recursos a los padres de familia que llevan a sus hijos a escuelas particulares. Las quejas son permanentes sobre los costos, el aumento de las matrículas, los costos escondidos, las donaciones que tienen que hacer los padres. Y si no se rescata el sistema público, esa situación de las familias va a seguir empeorando. Alfredo. Desburocratización. Todo el problema que tiene el Ministerio de Educación es su burocracia. Demasiados pasos para poder llegar a constatar la real ayuda que va a esa parte de la infraestructura de la educación. Si nosotros colocamos todos los pasos que tiene la burocracia centralizada del Ministerio de Educación, es parte del costo político que no se quiere asumir. Para constatar una buena educación no solamente está en el sector de la burocracia, sino también en el factor humano. Tiene que haber voluntad política para poder crear las condiciones y políticas suficientemente reales y que permeen hacia la población. Por ejemplo, que le dé costo. Una reforma educativa. Realmente yo no puedo haber dado clases con los libros de mi mamá y lo más extraño es que mis hijos estén dando clases con los libros que usé yo. Sí, un continente nuevo de una era digital donde hay cosas que valía la pena tener pero otras que no. Sí, ahí es donde está el quid del asunto. Realmente hay voluntad para una reforma educativa a gran plan. Mira, definitivamente en este país ya se están creando las condiciones para que la evolución política de este país lleve a nuevos horizontes.
Ya la clase política está entendiendo de que las críticas no solamente son a lo interno, sino también son presión de lo externo. Para Fernando, nosotros poder crear una verdadera reforma educativa, como te dije, hay que pagar el costo. Todos los intereses de la ciudadanía están en exactamente lo que nuestro compañero El FAT mencionó. Una desproporcionada y generalizada aumento de los costos en la educación por parte de los sectores privados, sin ningún tipo de cortapisa, porque estamos respetando la oferta y demanda. Cuando alguien se meta la mano en el bolsillo y comience a criticarle sus intereses, ese es el momento que las cosas van a cambiar. Y ahondando en lo que estamos tocando, no es casual de que de los 7 candidatos solamente uno venga de una escuela pública. Eso te está indicando, pues, el lugar donde naces marca realmente hasta dónde vas a llegar, y el gran catalizador es la educación. Yo creo que la educación lo que está llena es de diagnósticos. Sí, yo creo que nosotros tenemos cada año un programa nuevo, un plan nuevo, diagnosticándonos lo de la educación. Pero otro de los temas de ayer que también es prioritario, y en eso yo coincido, yo creo que un gobierno que no puede darle educación, salud, seguridad y agua a sus habitantes es un gobierno fallido. El tema de salud, que es muy paralelo y tiene casi los mismos problemas que el problema de educación. Richard, la propuesta de ustedes. Sí, la propuesta, digo, partiendo nuevamente de ese diagnóstico, esa identificación de la causa como esa privatización de los servicios públicos, la salud o como negocio, donde crecientemente incluso los servicios de la Caja del Seguro Social, del MINSA, son tercerizados, o la salud como un derecho. Y la campaña defiende la salud como un derecho. Y la idea de que la Caja del Seguro Social debe mantenerse pública y de que cualquier reforma de la Caja no pueda hacerse a costa de los asegurados. Esta es una posición que ha mantenido Saúl, que han mantenido los movimientos sociales de manera consistente a través del tiempo. Fueron el movimiento que con más dureza luchó contra esa reforma de la seguridad social del gobierno de Martín Torrijos, que es precisamente lo que nos tiene en la crisis que estamos ahora, donde los gobiernos sucesivos no han querido afrontar la necesidad de esa transformación de la Caja para detener el saqueo que ha habido de los recursos de la Caja y lograr que se le logre una pensión digna a todos los panameños. Alfredo. Primero que todo, salud de calidad, salud garantizada, salud igual para todos. Son puntos importantes que los políticos en este momento no quieren reconocer. Salud garantizada significa que nosotros respetemos lo establecido, aunque venga de un gobierno anterior. Hay que terminar las costas de lo que ya se empezó en cuanto a materia de salud. No puedes parar un nosocomio, no puedes parar un hospital porque viene de un gobierno anterior. La ciudad hospitalaria, 35 quirófanos nuevos. Hay que respetar lo que nosotros ya tenemos establecido como salud. Además de eso, el problema de los medicamentos. ¿Por qué no se pagan los compromisos por los costos políticos? El problema de los medicamentos es una cortapisa que tienen los políticos de gobierno en gobierno. ¿Por qué? Por no asumir el costo político. El próximo presidente de la República sabe que tiene un problema subliminar con los medicamentos. Y Rómulo Rux ha establecido que la garantía, inclusive lo dijo, que algunos quizás lo critican, es de que las personas recibirán un reembolso de sus facturas, y eso subió inclusive el tenor del debate. ¿Y por qué? Porque Rómulo Rux, hay una ley establecida en la Asamblea Legislativa, la cual solamente necesita esa reforma por parte de los diputados. ¿Qué es cuál? De que haya esa misma... Está en el cuadro básico y no está en el seguro pague... Que esa misma referencia médica se lleve a la farmacia privada y que tengan el medicamento totalmente gratuito. Y eso es propiamente lo que nuestro pueblo necesita. Ayuda que beneficie con un presupuesto tan alto como el que tenemos y que están las condiciones Pero dadas a la para larga ello. no es lo que dijo Richard, una privatización de los servicios de salud, porque acuérdate de algo, una cosa es comprarlo como mayorista para el Seguro Social y otra cosa es el valor de compra que tiene, donde se incluye una pluralidad
que va a ganar el farmacéutico y es decir, perdemos los asegurados como Es siempre. que definitivamente si las costas de los medicamentos, Fernando, fueran mucho Sí. menos como se establece, ayer inclusive se habló de 7 centavos versus $1.05, o te puedo decir que 200 pastillas de acetaminofén solamente cuestan $1.75 en nuestro hermano país de Colombia, y aquí en Panamá una acetaminofén puede costar más de 50 centavos en la farmacia. 200 pastillas en una caja que nada más cuesta $1.75, un valor de la pastilla ínfimo. Si nosotros lográramos tener ese tipo de incidencia dentro de la salud, inmediatamente abataríamos los costos tanto para el que tiene el negocio fuera del Estado como para también el Estado en ofrecer medicamentos de calidad a bajos precios. Alguien dijo que ayer puede haber muerto esto de las dos asambleas para la reforma constitucional que pedía Rómulo Rux al decir Nito Cortizo que va a ser el próximo gobierno el que va a reformar la Constitución. ¿Crees que esa propuesta es viable? Ya que el partido más grande, es decir, los dos partidos más grandes tenían que ir juntos, PRD y CD, para hacer esta reforma de esta forma. A mí me parece que el establecer la próxima asamblea es querer desligarse de los intereses de esta actual asamblea. Sí. Eso conlleva a que Nito Cortizo no quiera tener ese contacto directo con esta actual asamblea, llevando a cabo o llevando el debate a que esos próximos diputados o esa próxima asamblea sea la que defina la conducta, sin saber quiénes son los actores. Van a tener que ser respetados por el electorado y todos tendremos que respetar nuevamente una política establecida por quienes van a participar de la asamblea. Eso quiere decir que nuevamente politizamos el tema. Claro. Pero con la política de primero crear un nuevo texto constitucional para luego llevar a la discusión, creando un nuevo texto constitucional es creando una discusión de todos los sectores involucrados en el país para luego en otra asamblea que ese texto sea políticamente discutido. Eso conlleva a que sea mucho más abierta la discusión, pero el crear inmediatamente en la próxima asamblea es diciendo que se politiza nuevamente el asunto, que van a haber tendencias políticas de sectores importantes con mayoría en esa asamblea, que son los que van a empujar la reforma Pero hacia donde ellos quieren que vaya. A la los larga, intereses una de las Constitución. reformas más importantes no pasa por cambiar la forma que tiene la Asamblea. Es decir, uno de los grandes problemas políticos del país es la Asamblea, cómo está, cómo se eligen, y esto, el enredo de los circuitos y las cocientes y medios cocientes. Es decir, ellos no van a reformar eso. Pero por supuesto, va a haber una discusión inclusive que puede parecer atractiva para algunos, como puede ser el candidato el señor Nito Cortizo, pero la discusión para nosotros no es factible en este momento por la politización del tema. En este momento ya se debió haber estado discutiendo ese tema y se esperó hasta este momento ¿para qué? Para hacerlo desfallecer con una quinta papeleta que no funcionaba en este momento y que no era precisamente la oportunidad para la discusión. El país necesita caminar. El país en este momento está estancado en una situación económica delicada. Todos los sectores se han trastocado por falta de iniciativa y por falta de intención y voluntad política de la actual administración. Fernando, en este momento es importante que el país desde el 5 de mayo o 6 de mayo sepa hacia dónde va y la dirección que debe tomar. Y crear una discusión que en este momento politice el ambiente, va a ser crear nuevamente un clima de zozobra entre los panameños. El panameño necesita más dinero en el bolsillo. Y paz. Paz. Necesita paz. Bueno, la propuesta de ustedes, lo de la constituyente originaria, no es un poco, no tiene como contrasentido eso de que ustedes hayan postulado gente a diputados de la Asamblea. No, porque los diputados que se hayan postulado a la Asamblea deben estar claros que una vez se convoca una Asamblea Constituyente originaria, esa adquiere poder por encima de los demás poderes del Estado. Y yo creo que esta diferencia en cuanto al diagnóstico entre los candidatos y los partidos es clave aquí. Hay aquellos que quieren convocar una constituyente o hacer una reforma constitucional para introducir reformas mínimas, es decir, entre la división entre los poderes, reformas en cuanto a las instituciones del órgano
órgano judicial, y hay quienes estamos planteando efectivamente Pero un tú como proceso... politólogo realmente, ¿por dónde pasa las grandes transformaciones que tiene que sufrir la Constitución? Las grandes reformaciones es una democracia que sea verdaderamente participativa, incluyente, es un reconocimiento del fracaso de nuestro modelo democrático para incluir a las grandes mayorías y de nuestro modelo económico para garantizar los derechos del país y un desarrollo sostenible. No podemos utilizar el argumento de la necesidad de mantener el crecimiento porque ese crecimiento a la vez genera desigualdad, genera exclusión, es decir, es un crecimiento que es insostenible a largo plazo, y si no aprovechamos esta coyuntura para esa refundación de la República que tanto requerimos con una asamblea constituyente originario, van a seguir agudizándose los problemas y las desigualdades que tenemos en nuestro país. Es decir, aplazar el problema solamente empeora su posible solución y nos lleva a una posibilidad de una inestabilidad. Necesitamos una solución democrática a la crisis que está viviendo Panamá, y por eso es el planteamiento del Frente Amplio por la Democracia de una asamblea constituyente originaria que incluya a todos esos sectores, que no venga impuesto desde arriba por una propuesta de la Cámara de Comercio, de algún sector. Tiene que venir desde abajo, tiene que venir desde toda la ciudadanía y el pueblo panameño. ¿Puedo agregar algo en cuanto a eso, Fernando? Mira, el alma de la Constitución no es la que produce la inestabilidad política dentro de la gestión de gobierno. El alma de la Constitución no es la que dice quién es un mejor gobierno o quién es el peor gobierno. El alma de la Constitución también no dice dónde está el exceso o dónde no está el exceso. El alma de la Constitución lo que dice son las reglas que nosotros debemos seguir para poder crear una nación óptima. Sí. Pero el alma de la Constitución no lleva a la incapacidad, a la falta de voluntad y a la falta de costo político. Porque es que aquí hablando de política, vamos, ¿no? Realmente yo creo que nosotros no hemos tenido en la historia una clase política tan mala como la actual y que nos haya costado tanto. Porque realmente lo del subsidio electoral, yo creo que quedó ayer evidenciado el dilapidar tantos cientos de millones de dólares para humo. No sé si ustedes coinciden conmigo. Los partidos políticos realmente lo que se han convertido es en máquinas electoreras sin contenido más profundo de lo que uno, pues, de ganar o perder elecciones. No, y eso nos habla sobre esa necesidad de esa transformación más profunda, porque de igual forma la reforma electoral que se hace tras cada gobierno tiene que pasar por la Asamblea de Diputados. La Asamblea de Diputados evidentemente no va a permitir ningún cambio que choque contra sus privilegios, contra sus intereses, y eso nos mete en un círculo vicioso del cual no vamos a poder salir a menos que se dé esta transformación profunda donde el protagonismo lo tengan los actores históricamente excluidos. Yo creo que si uno analiza el debate de ayer y la elección de este año, lo que está en juego es entre quienes están planteando que un mero cambio de personal es suficiente. Es decir, si cambias al actual gobernante y pones a otro, se solucionan los problemas del país manteniendo el modelo. En este caso sí se solucionarían muchos por cambiar. Hay quienes plantean cambios institucionales, es decir, una modificación de las instituciones ya existentes como tal, que pueda hacerse con cualquiera de los métodos de reforma constitucional, y quienes estamos planteando desde el Frente Amplio por la Democracia una reforma o una transformación más profunda, más estructural, que implica la superación del neoliberalismo, recuperar el papel del Estado en la economía, su papel planificador y como garante de derechos y no facilitador de negocios. Todo pasa por el Estado, como dice Richard, o cuál es el método o la visión de país que se tiene desde el cambio democrático. Ya todos conocemos y ya se dieron algunas o se han establecido algunos gobiernos. Esos gobiernos, la conducta y el pueblo panameño sabe cómo actúa cada uno. La conducta social de un gobernante debe ser en brindar la mayor cantidad de ayuda al sector más necesitado del país. Nosotros, ideológicamente hablando, dentro de Cambio Democrático, reconocemos que la estabilidad de la sociedad está en que permee la mayor cantidad de recursos hacia las clases necesitadas. Los cambios drásticos dentro de la política nacional no exigen propiamente que el gobernante tenga una tendencia política tradicional o una trayectoria política establecida para conocer los problemas nacionales. Un hombre con estabilidad emocional,
con preparación académica y que también cumpla con los requisitos de ayuda política con un buen equipo y estableciendo una normativa y conducta personal de voluntad y de decisión transparente para tomar decisiones, estoy seguro que podrá llevar bien las riendas del Estado, bien las riendas del gobierno. Pero Fernando, para eso se necesita tener la decisión en una postura firme, sin intereses dentro del partido que te lleven a ti a que las presiones por parte de quienes están a tu alrededor o por parte de quienes están inclusive en otros órganos del Estado impida el buen funcionamiento de las decisiones tomadas por un ejecutivo. Que un ejecutivo que en este momento tiene mucho poder y que en la institucionalidad hay que pagar el costo político de quitarle ese poder al ejecutivo. Y sabemos que en la postura política que en este momento se compromete el candidato presidencial Rómulo Rux está evidentemente en ya disminuir ese presidencialismo que hay en este país. Yo no sé si ustedes coincidan conmigo, pero uno de los hechos más interesantes de ayer fue que Blandón casi se vendió como si no fuera el candidato del partido de gobierno. Sí, él trató de distanciarse no solo de su vínculo al gobierno actual, sino creo que a gran parte de toda su trayectoria a lo largo de los últimos años. Él forma parte de esos políticos que desde la época post-invasión han pertenecido, han negociado, han sido cómplices de la realidad de nuestro país. Y de alguna forma no puedes desconocer eso, no puedes desconocer que eres parte de quienes nos han conducido a la situación en la que estamos hoy en día. Y ahí yo creo que viene a pie otra de esas formas de posicionar y de diferenciar los candidatos ayer. Había quienes querían identificar que el problema han sido solamente los últimos 5 años o solamente los últimos 10 años, en este caso sería el candidato del PRD, o en el caso la propuesta que viene desde el FAT, que es de los últimos 30 años, es decir, identificar la continuidad de una política económica que ha habido a lo largo de los años, que ha ido profundizando la crisis que hay en el país, un crecimiento desigual que nos ha llevado a esta situación en la que estamos, donde la corrupción no es la causa, como dicen los candidatos de libre postulación, es el síntoma de ese modelo de país. ¿Qué opinas tú, Alfredo? Mira, estoy totalmente en algunos puntos de acuerdo. La única postura que tiene un candidato presidencial por parte de la actual administración es alejarse por completo. Sí, pero ¿cómo puedes alejarte si tienes a todo el rebaño detrás contigo? Por alejarse por completo. Él está tratando de hacer lo posible por tratar de no ser manchado y no pagar el costo de la gran preocupación latente que tenemos nosotros en este país, que está en no tener no más una administración como la actual, y él paga ese costo político de tener nuevamente a los mismos políticos alrededor. Blandón en este momento ha tratado de constatar su experiencia que él ha tenido dentro del sector público para poder darle rienda a lo que él considera que puede ser la conducción del país, pero no está solamente en eso. La política participativa se da en todos los sectores y tienes que manejar esos ejes temáticos de ayer, no a la perfección, pero sí reconociendo hacia dónde los diagnósticos va agrosalud, institucionalidad y, por qué no decirlo, algunos temas que se quedaron en el tinterillo, como son la seguridad. Bueno, yo creo que eso viene para el próximo debate. Que viene para el próximo debate. Hay algunos que se quedaron en el tinterillo, pero quiero decirte de que el reconocer lo que ya la población ha visto, que son cómo han participado cada uno de estos partidos políticos, quién ha obtenido más de cada uno de ellos, y no la improvisación del quien está por llegar. Ojo, Fernando, el llegar a un gobierno conlleva a tener una razón de hacia dónde va y cuál es la dirección que queremos como país. No está llegar a creer que vamos a hacer con qué equipo, los actores involucrados, quiénes son los sectores que van a participar contigo, y hablo más bien de esos candidatos que se dicen ser independientes, cuál es la ideología o cuál es el idealismo o cuáles son las ideas que tú conllevas, cómo se llaman tus seguidores. Claro. Se llaman discípulos, se llaman seguidores nomás, son parte de una estructura, son parte de un grupo, la motivación, son parte de un movimiento. Eso es importante, de que los candidatos de esos de la libre
sepan que la población quiere escuchar a qué respondes. El agro. Yo creo ¿Hacia que dónde lo vas? único que quedó claro ayer fue que la UPSA desaparecerá, gane quien gane. Definitivamente. Pero, ¿qué pasa en el Lima? ¿Qué pasa con los pagos del ISA? Que siempre llegan, generalmente llegan... Atrasados. No generalmente llegan muy tarde. ¿Qué pasa con el IDIAP? Que no investiga o no tiene presupuesto para investigar. Es decir, la estructura de agrícola panameña pues existe. Lo que no existe es ni presupuesto, y no es casual de que hace pues 15, 20 años la agricultura era el 10% del PIB y hoy es 1.5. Richard. Sí, yo creo que la mayoría de los candidatos no abordó ese tema de forma estructural, incluyendo aquellos candidatos que son en teoría especialistas en ese tema o tienen mayor experiencia. Bueno, lo que dice mucho de que, no solamente que lo hayan dicho, sino que el gran dilema es que son parte del producto de hoy del agro pasó por sus manos. Sí, han sido cómplices o partícipes directos en las políticas que se han implementado, en la negociación y la aprobación de los tratados de libre comercio. Ese es un tema que definitivamente requiere mucha mayor discusión, es decir, ¿cuál va a ser esa estrategia para renegociar esos tratados de libre comercio? Yo creo nuevamente que se dio un contraste. Yo creo que esto es importante para la ciudadanía a la hora del posicionamiento de los candidatos y sus propuestas. Efectivamente, de parte del Frente Amplio por la Democracia de Saúl hubo un planteamiento que ubica en el libre mercado o en la liberalización absoluta de la oferta y la demanda, de la especulación en los alimentos como el gran problema, y quienes están apuntando a cambios en las instituciones que rigen las políticas del agro. Yo creo que eso es importante, la identificación del mal. ¿Es un mal simplemente de malas políticas coyunturales, gubernamentales, mala administración, o es un problema en sí de un modelo que ve el alimento meramente como una mercancía y no como el derecho a la alimentación y un bien estratégico de toda nación? Claro. Su seguridad alimentaria, su soberanía alimentaria. Ninguna potencia deja la libre su alimentación. Sí. Alfredo. La seguridad alimentaria es sumamente importante, Fernando, pero nuevamente volvemos a lo mismo, el cascabel al gato. Fernando, todo lo que tú has mencionado para cuestionar tu pregunta, para gestionar tu pregunta ha sido ¿por qué las personas en la burocracia no han tenido la intención ni la voluntad de poder llevar esos recursos exactamente al ISA o al IDIAP? ¿Sabes por qué? Porque no hay una política del agro que constituya en lo que dirige el sector agropecuario de este país, en darle la oportunidad a todos los sectores que participan dentro del sector agropecuario a que tengan una equidad. No equidad en el presupuesto, pero una equidad dentro de la responsabilidad a la que pertenecen del cuestionamiento de cada uno de ellos. Fernando, el marco legal establecido en el sector agropecuario tiene que ser revisado de inmediato en los primeros 6 meses, en el primer año. No solamente la UPSA, sino hay que defender y también hay que cubrir a todos los productores de este país, revisando nuevamente los TLC, porque se tiene que proteger al productor y cuidar las importaciones en tiempo de cosecha, que es importante. Todos lo mencionaron, pero es importante de que Lima no sea un negociado de importaciones ni de cuotas importadoras. Así es. Les agradezco a ambos el habernos acompañado. Les reitero que tanto la campaña de José Blandón como de Nito Cortizo pues quedaron de enviar sus representantes. Hoy solamente nos acompañó pues Richard Morales del FAT y Alfredo Alexander de la campaña de Rómulo Rux de Cambio Democrático.